No te engañes. Las lesiones en la cabeza son la principal causa de muerte y discapacidad permanente en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Nuestros teléfonos 4243 7891 4292 3846. ¿Querés que tu mañana del sábado sea diferente? Escuchá Pentagrama Musical con Pichi Landi de 8 a 11. Información, móviles y la mejor música. Pentagrama Musical, los sábados a las 8 por estación 820, La Radio. Aquí está Pentagrama Musical. Aquí está Pentagrama Musical. Óptica Otero, anteojos y lentes de contacto. Atendemos obras sociales, prepagas y mutuales. PAMI sin cargo. Óptica Otero, su óptica amiga. Avenida Almirante Brown 2111, Lomas de Zamora. Teléfono 4-116-4848. Para enterarte de lo que es noticia en Lomas, un programa con información, entrevistas, música y todo lo que pasa en nuestra ciudad. En AM 820, todos los días a las 12, lo estamos haciendo juntos. Punto de Encuentro, el programa del padre Francisco Van den Bosch, de lunes a viernes, de 8 a 10. Compartimos Honrar la Vida, un espacio radial de reflexión y de reencuentro, buscando una vida plena y saludable. Honrar la Vida, con la conducción de Norma Labarta y Claudia López, por estación 820, La Radio. Somos llamados a ser las personas que Dios soñó el día en que nuestros padres nos concibieron. Estación 820. Fin espacio publicitario. Cierto día, llegaron 5 viajeras a las puertas del cielo. Fue entonces que la religión se arrodilló y oró, la juventud se rió y cantó, la comprensión se sentó y escuchó, la inteligencia analizó y opinó, y la sabiduría contó un cuento. Puente Mágico, un espacio para descubrir el placer de los cuentos y algo más. Los viernes de 18 a 19 con la conducción de Norma Labarta. Buenas tardes. Comenzamos hoy un nuevo espacio en AM 820 de 18 a 19 horas para compartir entre amigos el deseo de encontrar el placer de los cuentos, para transformar la narración en un puente mágico que nos posibilitará localizar mundos imaginarios, mundos que nos harán sonreír, mundos que nos llevarán a otras dimensiones y así descubrir emociones escondidas en nuestro interior. Los cuentos han nacido para ser contados. Imaginemos que estamos en un lugar, en el lugar que vos elijas. Imaginemos que cerrás los ojos y te dejás llevar por la voz del narrador. Mi tía bajará enseguida, señor Nutel, dijo con mucho aplomo una señorita de 15 años
Mientras tanto, debe hacer lo posible por soportarme. Frampton Nuttall se esforzó por decir algo que halagara debidamente a la sobrina, sin dejar de tomar debidamente en cuenta a la tía, que seguramente estaba por llegar. Dudó más que nunca de que esta serie de visitas formales a personas totalmente desconocidas fueran de alguna utilidad para la cura de reposo que él se había propuesto. Cuando se disponía a emigrar a este sitio rural, su hermana le había dicho: «Sé lo que te ocurrirá. Ya sé, te encerrarás, no bien llegues, y no hablarás con nadie, y tus nervios estarán peor que nunca debido a la impresión. Por eso te daré cartas de presentación para todas las personas que conocí allá. Algunas, por lo que recuerdo, eran bastante simpáticas». Frampton se preguntó si la señora Sapleton, la dama a quien había entregado una de las cartas de presentación, podía ser calificada entre las simpáticas. «¿Conoce a muchas personas de aquí?», preguntó la sobrina, cuando consideró que ya había habido entre ellos suficiente comunicación silenciosa. «Casi nadie», dijo Frampton. «Mi hermana estuvo aquí en la rectoría hace unos 4 años y me dio cartas de presentación para algunas personas del lugar». Hizo esta última declaración con un tono que denotaba claramente un sentimiento de pesar. «Entonces usted no sabe prácticamente nada acerca de mi tía», prosiguió la aplomada señorita. «Solo su nombre y su dirección», admitió el visitante. Él se preguntaba si la señora Sapleton estaría casada o sería viuda. Algo indefinido en el ambiente sugería la presencia masculina. «Su gran tragedia ocurrió hace años, señor», dijo la niña. «Es decir, después que su hermana se fue». «¿Su tragedia?», preguntó Frampton. En una apacible campiña las tragedias parecían algo fuera de lugar. «Sí, usted se preguntará por qué dejamos esa ventana abierta de par en par en una tarde de octubre», dijo la señorita señalando una gran ventana que daba al jardín. «Hace bastante calor para esta época del año», dijo Frampton, «pero ¿qué relación tiene la ventana, niña, con la tragedia?» «Es que ¿sabe qué pasa? Por esa ventana hace exactamente 3 años, el marido de mi tía y sus 2 hermanos menores salieron a cazar por el día. Nunca regresaron. Al atravesar el páramo para llegar al terreno donde solían cazar, quedaron atrapados en una ciénaga traicionera. Ocurrió durante ese verano terrible, lluvioso, ¿sabe? Usted se acuerda, hace 3 años, y los terrenos que antes eran firmes de pronto cedían sin que hubiera manera de preverlo. Nunca encontraron sus cuerpos. Eso fue lo peor de todo». A esta altura del relato, la voz de la niña perdió ese tono seguro y se volvió vacilantemente humana. «Mi pobre tía sigue creyendo que volverán algún día ellos y el pequeño perrito español que los acompañaba, y que entrarán por esa ventana como solían hacerlo. Por tal razón la ventana queda abierta hasta que es de noche. Mi pobre querida tía, ¿cuántas veces me habrá contado cómo salieron? Su marido con el impermeable blanco en el brazo, y Ronnie, su hermano menor, cantando esa horrible canción Bertie, ¿por qué saltas? Ay, ¿sabe usted, a veces de tardes tranquilas como la de hoy, tengo la espantosa sensación de que todos ellos volverán a entrar por la ventana». La niña se estremeció. Fue un alivio para Frampton cuando la tía interrumpió en el cuarto pidiendo 1000 disculpas por haberlo hecho esperar tanto. «Espero que ver a mi sobrina haya podido entretenerlo», dijo la señora. «Me ha contado cosas muy interesantes», respondió Frampton. «Espero que no le moleste la ventana abierta», dijo la señora Sapleton con animación. «Mi marido y mis hermanos están cazando y volverán aquí directamente. Siempre suelen entrar por la ventana. No quiero pensar en el estado en que dejarán mis pobres alfombras después de haber andado cazando por la ciénaga. Ay, tan típico de ustedes los hombres, ¿no es verdad?». Siguió parloteando alegremente acerca de la caza y de que ya no abundan las aves y acerca de las perspectivas que había de cazar patos en invierno. Pero pobre Frampton, todo eso le resultaba horrible
Hizo un esfuerzo desesperado, pero solo a medias exitoso. Quiso desviar la conversación a un tema menos repulsivo. Se daba cuenta de que su anfitriona no le otorgaba su entera atención y su mirada se extraviaba constantemente en dirección a la ventana. Era, por cierto, una infortunada coincidencia venir de visita el día trágico del aniversario. Frampton entonces anunció: mire, señora, los médicos han estado de acuerdo en ordenarme a mí completo reposo, me han prohibido toda clase de agitación mental y de ejercicios físicos violentos. Dijo esto abrigando la ilusión de suponer que personas totalmente desconocidas y estaban ávidas de conocer los más íntimos detalles de sus dolencias, enfermedades y sus causas, de sus remedios. Y agregó: con respecto a la dieta no se ponen de acuerdo. No, dijo la señora Sappleton ahogando un bostezo a último momento. Súbitamente la expresión revelaba la tensión más viva, pero no estaba lo que Frampton estaba diciendo. Miró hacia la ventana y dijo: ¡por fin llegan! Justo a tiempo para el té, y parece que se hubieran embarrado hasta los ojos, ¿no es verdad? Frampton se estremeció levemente y se volvió hacia la sobrina con una mirada que intentaba comunicar su compasiva comprensión. La niña tenía la mirada puesta en la ventana abierta y sus ojos brillaban de horror. Presa de un terror desconocido que helaba sus penas, Frampton se volvió en su asiento y miró en la misma dirección. En el oscuro crepúsculo, 3 figuras atravesaban el jardín y avanzaban hacia la ventana. Cada una llevaba bajo el brazo una escopeta y una de ellas soportaba la carga adicional de un abrigo blanco puesto sobre los hombros. Los seguía una perra spaniel de color pardo. Silenciosamente se acercaron a la casa y luego se oyó la voz del joven que cantaba esa horrible canción: «Dime, Barty, ¿dónde estás?». Frampton agarró deprisa su bastón y su sombrero. La puerta de entrada, el sendero de grava y el portón fueron etapas apenas percibidos a su intempestiva retirada. Un ciclista que iba por el camino tuvo que hacerse a un lado para evitar un choque inminente. «Aquí estamos, querida», dijo el portador del impermeable blanco entrando por la ventana bastante embarrados. ¿Quién era ese hombre que salió de golpe sin saludarnos siquiera? Ay, un rarísimo ese hombre. Dice que se llama Nuttall. No hablaba de otra cosa que de sus enfermedades», dijo la señora Sappleton. Y se fue disparando, sin despedirse siquiera ni pedir disculpas al verlo llegar a ustedes. Cualquiera diría que hubiera visto un fantasma. «Ay, tía, segura que ha sido a causa de que vio el perro spaniel», agregó la sobrina tranquilamente. «¿Saben que me contó? Que los perros le producían horror. Una vez dice que lo persiguió una jauría de perros hasta un cementerio cerca del Ganges y tuvo que pasar la noche en una tumba recién cavada, con esos bichos que gruñían y mostraban los colmillos y echaban espuma encima de él. Así cualquiera, tía, se vuelve pusilánime». La fantasía sin previo aviso era la especialidad de esta jovencita. Escuchamos La ventana abierta de Héctor Hugh Munro, conocido por el seudónimo de Saki. Y así hemos dado comienzo a este programa Puente Mágico, donde los esperamos los miércoles de 18 a 19. Y hoy tenemos una visita. Está con nosotros una querida amiga, compañera de ruta en algún momento de nuestras vidas. Ella es docente y está relacionado con el fantástico mundo de los
cuentos y de la narración. Ella es Liliana Cerino. Muy buenas tardes, Liliana, bienvenida a este puente mágico. Hola Norma, gracias por la invitación y mi deseo de éxitos en tu nuevo programa. Muchas gracias. Lo lograré mientras todos me acompañen. Aquí estaremos. Aquí estaré, muchas gracias. Como lo que nos está uniendo en este momento es la narración, los relatos, ¿en qué momento sentiste de tu vida el deseo de narrar? Y bueno, mira, soy docente, así que la narración, docente especializada en lengua, así que la narración me acompañó siempre. Y una vez jubilada, empecé a buscar qué hacer con mi tiempo y bueno, dio la casualidad que me conecté con talleres de narración del Centro Honrar la Vida y descubrí que esta es otra posibilidad que me da la vida de seguir haciendo docencia. ¿Y qué proceso realizás para la elección de lo que te gusta narrar? Bueno, eso es bastante complicado, sí, ¿no? Porque complicado. Sí, a todos nos pasa. Claro, nos rodeamos de 1000 cuentos, de los cuales a lo mejor nos quedamos con uno después, porque yo creo que narrar todas podemos, lo mismo que leer más o menos bien, ¿no? Pero en una narración oral uno necesita que el cuento lo haya conmovido realmente, porque al hacer la narración uno está poniendo el alma, está transmitiendo sus propios sentimientos, o sea que no cualquier cuento es narrable para cualquier persona. Es un tema de selección realmente. Claro, bueno, y entonces, ¿qué te parece si vamos a lo concreto y escuchamos tu primer cuento? Bueno. Para esta tarde. El hombre cerró la puerta, cruzó la calle y se dirigió a la plaza. Decidió sentarse debajo de un árbol de flores lilas. Al rato pasó un señor muy trajeado, con maletín, muy serio. Lo miró, yo diría que con desprecio, y con un tono de enojo lo encaró diciéndole: ¿qué hace usted ahí perdiendo el tiempo en vez de estar haciendo negocios y ganando dinero? Espero, respondió el hombre. Más tarde pasó una hermosa mujer. Lo miró provocativa y le dijo: ¿qué haces ahí sentado perdiendo el tiempo en vez de tratar de conquistarme? Espero. Luego pasó un chico. Lo miró sonriendo y le dijo: ¿qué haces ahí en vez de venir a jugar? Espero. Mucho más tarde pasó la madre. Lo miró con enorme tristeza y dijo: ¿qué hace este hijo mío ahí sentado perdiendo el tiempo en vez de estar buscando la felicidad? Espero, madre, espero. Ella salió de su casa, cerró la puerta, cruzó la calle, entró en la plaza. Iba muy apurada. Por eso le pareció ver que debajo del árbol de flores lilas estaba sentado un hombre, pero llevaba tanta prisa. Él la vio pasar, la vio alejarse, hacerse cada vez más chiquita, convertirse en un punto y finalmente desaparecer. Ella llevaba tanta prisa porque estaba buscando la felicidad y por eso recorrió caminos y caminos, todos los caminos del mundo. En el norte conoció a un hombre que tenía los ojos como de agua. ¿Eres tú el que busco? No, le dijo el hombre y se marchó. En el oeste conoció a un hombre que tenía las manos como de seda. ¿Eres tú el que busco? No, yo no lo soy, le contestó el hombre y se marchó. En el sur conoció a un hombre que tenía los pies como de alas.
¿eres el que busco? No, tal vez antes, pero ahora no, le contestó y se marchó. En el este conoció a un hombre con la voz cascada. ¿Eres el que busco? Y él, con su voz cascada, le respondió, no, y se marchó. Un día, andando por esos caminos del mundo, conoció a una gitana. La gitana le leyó las líneas de la mano y le dijo, la felicidad que buscas te está aguardando debajo de un árbol de flores lilas. La mujer se quedó desorientada. Recordó al hombre de los ojos como de agua, al de las manos de seda, al de los pies de alas, al de la voz cascada, y de pronto, como un pantallazo, volvió a ver su pueblo, su plaza, y a un hombre sentado debajo de un árbol de flores lilas. Y empezó a desandar los caminos. Tuvo que recorrerlos todos de nuevo. Le llevó mucho tiempo, pero finalmente un día llegó al pueblo, buscó la plaza, encontró el árbol y vio al hombre. Se paró delante de él y le dijo, ¿qué esperas? Y él, con voz cascada, le respondió, a vos te espero. Entonces levantó la cara para mirarla y ella vio que el hombre tenía los ojos como de agua. Cuando la acarició, sintió que sus manos eran de seda, y cuando la levantó en sus brazos y la hizo girar por el aire, se dio cuenta que sus pies eran de alas. Y todo esto sucedió en un pueblo, en una plaza, debajo de un árbol de flores lilas. Hemos escuchado una adaptación de un cuento de María Teresa Andrueto que se llama El árbol de flores lilas. Gracias a la magia de la narración, la imaginación abre sus alas y se echa a volar. No importa si va hacia un pasado cargado de ancestrales y eternas sugestiones o hacia un futuro cargado de promesas. Hermoso cuento, Liliana, además qué memoria prodigiosa. Gracias. Bueno, son preparaciones, ¿no? Hay una diferencia, ¿no es cierto?, entre el cuento leído y el cuento en vivo. Sí. En el primer caso yo lo estuve leyendo, vos lo dijiste sin leer, sí. Y hay una diferencia. Sí, yo creo que elegir entre una u otra forma depende de uno, ¿no? Yo me siento más libre narrando sin leer, porque por eso hago adaptaciones, porque claro, agrego siempre algo de mi propia cosita. Claro, además vos estás más acostumbrada a narrar, como digamos, en vivo, ¿no es cierto? Exactamente, sí. ¿Y cuál es? Ahí hay una diferencia notable, ¿no es cierto? Entre claro, lo que es la radio y entre lo que sí, es el porque narrar. narrando en vivo te acompañas de gestos, de expresiones, te interrelacionás con el público, cosa que en la radio puede estar sucediendo indudablemente, pero no lo captás.
Claro, es distinto. Es distinto. Y aquí nos hemos propuesto narrar cuentos por radio y lo vamos a lograr seguramente con los oyentes que nos van a ir acompañando. Esperemos. Y podríamos hacerles, así como dijimos en el primer tramo, que imaginaran, cerraran los ojos y siguieran la voz del narrador. ¿Podríamos sugerir algunas cositas para cómo escuchar cuentos en su casa? ¿Y por qué no? Mientras tejen. Una señora tejiendo. Mientras a lo mejor se está preparando la cena. Claro. Y algún hombre que se decida a reposar y estar tranquilo, cerrando los ojos, ¿no? O volviendo en el auto y escuchando el programa sin distraerse demasiado, ¿no? Sí, por sin supuesto, correr riesgo. por supuesto. Nos gustaría también que la gente nos pudiera llamar, pero hay un problema. Si nos llaman, no pueden escuchar el cuento. Y si llaman en el corte, también es un problema porque tienen que escuchar la publicidad, que necesitamos que escuchen la publicidad. Desagrada. Entonces, bueno, ahora, ¿qué te parece, Liliana? Otro cuento de esos tan hermosos que vos contás. Bueno. En este voy a usar el libro, pero también va a ser una adaptación. Simplemente lo voy a tener como guía. Muy bien, escuchamos. Sixto quería un violín. Lo quería y lo quería. Quería amaestrarlo, exprimirlo como a una naranja y hacerlo chorrear música. Todos los musiqueros de Santiago del Estero tocaban violines y guitarras y cantaban. Porque en Santiago se habla poco, pero se canta mucho. Ahí nomás andaba el abuelo, con sus casi 100 años encima. No pasaba día sin que levantara sus ojos al cielo y echara al viento sus cantos. Igual que el padre, que entre sus animales y sus sembraditos nunca se privaba de un ratito para tomar mate tranquilo y musiquear. En cambio la madre era silenciosa y lejana. Casi sin que uno se diera cuenta, andaba todo el tiempo de aquí para allá. No había pedazo de suelo barrido que no conociera sus pies. Preparaba el mate, horneaba el pan, escuchaba la música. Sí, escuchaba la música, pero no la quería. No, mejor dicho, no es que no la amara. Lo que no quería era la borrachera y las peleas que a veces se venían con la música. Ay, ay, decían sus ojos, música y vino andan juntos. Después viene la desgracia. Por eso sus labios le habían dicho a Sixto: usted, mijo, usted no me va a ser musiquero. Usted no va a andar tomando y peleando por ahí. Sixto no entendía nada. Él solamente quería un violín para poder expresar todo eso que tenía adentro. No había vuelta que darle. Necesitaba un violín. Y seguramente la madre no iba a negarse. A lo mejor, porque Sixto quería y quería un violín, fue que un día le sacó a la madre una vieja tabla de una mesa. Con un trabajo lleno de ingenio, fue tallando. El violín nacía del corazón de una tabla de la mesa de su madre. Curvas y volteretas salían del cuchillo. Astillitas con olor a monte viejo. Y el violín se fue puliendo. Fue conociendo las manos chiquitas y corajudas de Sixto. Y cuando él le puso las cuerdas, el violín entonces era un cachorro que empezaba a ronronear. Y así, con el cachorro apretado contra el pecho, temblando, fue a mostrárselo a la madre. Pero ella puso cara de tormenta y su enojo subió como una columna de humo. Dígame, Sixto, ¿usted no entendió lo que yo dije? Usted no será violinero, mijo. Deme eso ya mismo. Sixto comprendió que no había que hacerle, porque cuando la madre se enojaba,
Deme eso, Sixto, yo me voy a encargar de quemarlo. Ay, no, madre, dijo el niño, no, deje, yo lo quemo. La casa, el montecito, el corral estaba bajo un diluvio. El pago seco de Santiago se mojaba con las lágrimas de Sixto. Yo lo quemo, madre, pidió. La madre le dio el violín a Sixto. Sí, se lo dio para que lo matara. Y él se fue al paso con la majada. Se perdió en el monte como todos los días. Llevaba a las ovejas a comer entre los chañares. Cuando volvió, le dijo a la madre que el violín ya estaba quemado. Y la madre le pasó una mano por el pelo. Una mano que parecía un pajarito. De mañanita, Sixto enfilaba por el lado del monte con algunas cabras y las ovejas. Eran suaves y cariñosas, caminaban dando topetazos. A veces le ponían el morro en las pantorrillas, lo miraban hondo y compartían sus secretos. Pronto, la majada aprendió a detenerse junto al árbol hueco. Sixto se asomaba al pozo de madera que tenía el tronco, un hueco lleno de años y de vientos. Sacaba el violín que el árbol, buen compinche, escondía para él. Las ovejas discretas comían sin molestar, mientras Sixto encontraba en su violín el canto de las chicharras, el compás de las patitas de millones de hormigas, el chisporroteo de palitos secos, todo el ruido de Santiago en el canto de un pájaro peleador. El violín se fue puliendo, se puso oscuro, maduró como las naranjas, a medida que Sixto aprendía, improvisaba, cantaba. De día cantaba, porque de noche el violín reposaba en el hueco del quebracho. 2 años es buen tiempo para que violín y violinero se conozcan. Por eso un día Sixto se llevó el violín de vuelta a casa. No veía la hora de que todos supieran que sabía tocar. Aquella tardecita el mate daba vueltas de mano en mano. Toda la familia lo compartía, pero con pocas palabras, como es en Santiago. Todos estaban entretenidos mirando el sol que se escondía detrás del monte. Sixto encerró las cabras en el corral. Escondido, empezó a tocar una chacarera y se detuvo. Los hermanos escucharon alertas, como escucha el teru-teru, y después gritaron en voz baja: ¿oíste? ¡La Salamanca! Y empezaron a imaginarse esas cosas que dan miedo en las soledades del campo, que el diablo y las brujas andaban tentando a la gente con su música misteriosa. Se hizo el silencio, porque cuando la Salamanca andaba cerca, no era cuestión de hablar mucho. Sixto tocó de nuevo, con menos miedo. La chacarera se metió entre la gente que apenas respiraba, acalló a los pájaros con sueño, suspendió el sorbo del mate. Los hermanos menores se miraron con espanto y repetían: «La Salamanca, la Salamanca, la Salamanca». Pero la madre miraba al corral, sintiendo que el corazón le replicaba más rápido que la chacarera, pero no por la Salamanca. La música seguía alegre, vigorosa, y entonces la madre exclamó: «No, no es la Salamanca, es el Sixto». El movimiento volvió, las risas y las bromas pegaron guascazos en la espalda de Sixto. El mate siguió la ronda, y el violinero en su silla, colorado y sudoroso, tocó la chacarera más chacarera que jamás escuchó en Santiago. Y madre, como si nada, rozó levemente el pelo de Sixto, lo rozó con una mano de pajarito, rozó también el violín y no dijo nada. Desde ese día,
Sixto no dejó de tocar para su gente, no dejó de tocar. Don Sixto Palavecino, aún después de su muerte, sigue haciéndolo. El narrador regala su palabra a corazón abierto. Estación 820, espacio publicitario. Estación 820, la radio. Si tenés un enfermo grave durante la noche, no te inquietes. La iglesia vela por ellos. El servicio sacerdotal de urgencia te acompaña todos los días del año, sin feriados ni vacaciones. Llámanos de 22 a 6 al 4-245-3333. De norte a sur. Estación 820, www.radioestacion820.com. El Servicio de Promoción y Defensa de la Vida de la Diócesis de Lomas de Zamora te ofrece el teléfono de la vida, que atiende a personas en situación de crisis, brindándoles escucha, contención y derivación si fuera necesario. 4-245-3333, todos los días del año, de 22 a 6. Y ayuda espiritual las 24 horas al 155-636-3474. El teléfono de la vida, un oído atento y un corazón abierto para el hermano necesitado. 4-245-3333. Los domingos a las 8, Mañanitas Cristianas con el Padre Francisquito, por Estación 820, la radio. Banfield Ponga Juego. Una hora para que te enteres de todo lo que pasa en el Club Atlético Banfield. 60 minutos en los que queda terminantemente prohibido sacarla de punta para arriba, hacerse lesionado o esconder las pelotas. Banfield Ponga Juego. Siguiendo al taladro de una manera diferente. Lunes y jueves a las 21 por Estación 820, la radio. Fin espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien tembloroso se lo cuenta a alguien maravillado. El cuento que escuchamos se llama El violín de Sixto y pertenece a Laura de Betach. Y la música de fondo que escuchamos, La Olvidada, una chacarera de Atahualpa Yupanqui y los hermanos Díaz, interpretada por Eduardo Lagos. Un hombre vendía gritos y palabras y le iba muy bien, aunque encontraba mucha gente que discutía los precios y solicitaba descuentos. El hombre accedía casi siempre y así pudo vender muchos gritos de vendedores callejeros, algunos suspiros que le acompañaban señoras rentistas y palabras para consignas, eslóganes, membretes y falsas ocurrencias. Por fin, el hombre supo que había llegado la hora y pidió audiencia al tiranuelo del país, que se parecía a todos sus colegas, y lo recibió rodeado de generales, secretarios y tazas de café.
Vengo a venderle sus últimas palabras, dijo el hombre. Son muy importantes porque a usted nunca le van a salir bien en el momento y en cambio le conviene decirlas en el duro trance para configurar fácilmente un destino histórico retrospectivo. Che, traducí lo que dice, mandó el tiranuelo a su intérprete. Habla en argentino, excelencia. ¿En argentino? ¿Y por qué no entiendo nada? Usted ha entendido muy bien, dijo el hombre. Repito que vengo a venderle sus últimas palabras. El tiranuelo se puso en pie, como es de práctica en estas circunstancias, y reprimiendo un temblor, mandó que arrestaran al hombre y lo metieran en los calabozos especiales que siempre existen en esos ambientes gubernativos. Es lástima, dijo el hombre mientras se lo llevaban. En realidad, usted querrá decir sus últimas palabras cuando llegue el momento y necesitará decirlas para configurar fácilmente un destino histórico retrospectivo. Lo que yo iba a venderle es lo que usted querrá decir, de modo que no hay engaño. Pero como no acepta negocio, como no va a aprender por adelantado esas palabras, cuando llegue el momento en que quieran brotar por primera vez, y naturalmente usted no podrá decirlas. ¿Por qué no podré decirlas si son las que he de querer decir?, preguntó el tiranuelo allá frente a otra taza de café. Porque el miedo no lo dejará, dijo tristemente el hombre. Como estará con la soga al cuello, en camisa y temblando de frío, los dientes se entrechocarán y no podrá articular palabra. El verdugo y los asistentes, entre los cuales habrá alguno de estos señores, esperarán con decoro un par de minutos, pero cuando de su boca brote solamente un gemido entrecortado por hipos y súplica de perdón, porque eso sí lo articulará sin esfuerzo, se impacientarán y lo ahorcarán. Muy indignados, los asistentes y en especial los generales rodearon al tiranuelo para pedirle que hiciera fusilar inmediatamente al hombre. Pero el tiranuelo, que estaba pálido como la muerte, los echó a empellones y se encerró con el hombre para comprar así sus últimas palabras. Entretanto, los generales y secretarios, humilladísimos por el trato recibido, prepararon un levantamiento y a la mañana siguiente prendieron al tiranuelo mientras comían uvas en una glorieta preferida. Para que no pudiera decir sus últimas palabras, lo mataron en el acto pegándole un tiro. Después se pusieron a buscar al hombre, que había desaparecido de la casa de gobierno, y no tardaron en encontrarlo, pues se paseaba por el mercado vendiendo pregones a los saltimbanquis. Metiéndolo en un coche celular, lo llevaron a la fortaleza. Lo torturaron para revelarles cuáles hubieran podido ser las últimas palabras del tiranuelo. Como no pudieron arrancarle la confesión, lo mataron a puntapiés. Los vendedores callejeros que le habían comprado gritos siguieron gritándolos en las esquinas, y uno de esos gritos sirvió más adelante como santo y seña de la contrarrevolución que acabó con los generales y los secretarios. Algunos, antes de morir, pensaron confusamente que todo aquello había sido una torpe cadena de confusiones y que las palabras y los gritos eran cosas que en rigor pueden venderse, pero no comprarse, aunque esto parezca absurdo. Y se fueron desapareciendo todos, el tiranuelo, el hombre, los generales, los secretarios. Pero los gritos resonaban de cuando en cuando en las esquinas. Escuchamos Cuentos sin moraleja de Julio Cortázar. Muy buenas tardes, señor Aníbal Fernández. Creo que está en el teléfono, ¿no es cierto? Así es, Norma. Buenas tardes a su compañera también. Buenas tardes. Del día de hoy. Bueno, realmente cuando pergeñamos esto,
Le contamos a la gente que es la primera producción que hace la radio en lo que se va a llamar 820 Contenidos. No creí que iba a salir así. Tenía mucha confianza, pero es absolutamente una maravilla. Bueno, muchísimas gracias. Pasados los nervios, ¿no? Primeros, de la primera audición, bueno. Bueno, como todos los tenemos, pero lo que ustedes decían de quien está escuchando y quienes se está transportando con esos relatos de ustedes, realmente se logra, y se logra absolutamente. Y da la casualidad que yo estaba, descansando y viendo algunas cositas, y mi esposa estaba tejiendo. Bueno, además hoy fue el día ideal, ¿no? Feriado, Día de la Bandera. Así es. Entonces, bueno, simplemente para decirle que es una belleza. Esperemos poder hacerlo por mucho tiempo, y bueno, no las interrumpo más, y sigo disfrutando de sus cuentos. Bueno, yo le agradezco muchísimo la confianza que tuvo en mí para sacar adelante este programa, que esperemos que tener éxito. Y nuevamente muchísimas gracias, Aníbal. Por nada, un abrazo grande a ambas, y bueno, adelante con el programa. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Bien, y decíamos en el bloque anterior que no nos pueden llamar porque si no pierden el cuento, y si bueno, eso que decíamos, ¿no? Pero a mí se me ocurrió que fuera del programa, en otro momento, pueden mandarnos algún mensaje. Abrí un correo electrónico y me gustaría que puedan intervenir de alguna manera, ya sea haciendo algún comentario del cuento o tal vez pidiendo algún autor o algún cuento en especial. Porque para eso estamos, ¿no? Para que el público que nos escucha lo haga con placer y con deleite. O sea que si quieren tomar nota, es muy fácil. El correo electrónico es puentemágico820@gmail.com. Muy facilito, lo repito, puentemágico820@gmail.com. Bueno, Liliana. Sí. Te vamos a hacer una preguntita más. ¿Cuáles son tus autores preferidos para narrar estos cuentos de la forma en que vos los haces? Y aquellos que me llegan al alma, pero, viste, van variando según cómo esté uno. Entre mis preferidos está Galeano, con el que me inicié en este oficio de cuentera. Claro, Galeano tiene la característica de algunos cuentos muy cortos. Claro, que como para iniciarse están muy buenos. Claro. Y bueno, María Teresa Andrueto, Silvia Schuller, Lili Chineto, de Betach, Benedetti, me encanta Isabel Allende, Ángeles Mastretta, y últimamente, bueno, ya hace un año y pico, estoy descubriendo hermosos cuentos de Ana Graciela Jauregui, que probablemente la próxima vez que me invites podré contar alguno de ellos. Pero sí, que vamos a contar con vos seguramente. Bueno, muy bien. ¿Y podemos escuchar otro más? ¿Un tercero? Un tercero. Bueno, este sería un poco la explicación de por qué cuento cuentos. ¿Te parece? ¿Cómo no? Los otros días llegó hasta mis manos una vieja foto en tonos de sepia. En la foto se veía parte del respaldo de la cama matrimonial de mi abuela y un poquito de la mesa de luz. Claro, con la foto entre las manos empezaron a aflorar los recuerdos. Porque si bien esa casa está cerrada y vacía ya hace mucho, para mí sigue abierta y viva, porque claro, imagínense, en ella pasé los veranos de mi infancia. Recuerdo que esperaba por la noche que todo fuese silencio, lo cual me indicaba que dormía todos los habitantes de la casa. Entonces abandonaba en puntas de pie la cama que mi abuela había instalado en su dormitorio para mí y me pasaba a la cama de ella.
yo creía que desde ese lugar se podía escuchar mucho mejor el coro de los grillos, el croar de las ranas y la respiración acompasada de mi abuela me colmaba de paz. Por aquel entonces, en el pueblo, la usina que proporcionaba la luz dejaba de trabajar a las 12 de la noche. Por eso mi abuela tenía siempre sobre su mesa de luz un candelero y una linterna. A las 2 o las 3 de la mañana, invariablemente, yo la despertaba para que me acompañara al baño. Le pedía que encendiera la vela, porque transitar el pasillo a oscuras de su mano, con la vela encendida, derrotando las sombras, me parecía una aventura fascinante. Yo entraba al baño, ella se quedaba afuera, y al ratito nomás me decía: ¿terminaste? ¿Te lavaste las manos? Cuando yo abría la puerta, ella entraba, llenaba el cuenco de las suyas con agua fresquita y me la pasaba por la frente sudorosa por el calor de esos veranos intensos. Y otra vez, tomadas de la mano con la vela encendida, íbamos derrotando sombras por el pasillo para volver a la cama y continuar durmiendo. Los otros días, cuando encontré la foto, se me ocurrió pensar que esta era una estrategia que yo usaba sin saberlo, para que en mitad de la noche alguien me dijera que no faltaba mucho para que se hiciera de día. Y se me ocurrió pensar que tal vez por eso cuento historias, porque contando historias es la manera que yo tengo para recrear momentos vividos, situaciones inolvidables, recrear voces amadas, voces que de alguna manera me dicen que todavía hoy falta poco para que termine la noche, no falta casi nada para que llegue el día, pero ojo, estoy hablando un día de aquellos, de los de la infancia, cuando todo era posible y además todo era para siempre. Sí, estoy segura. Por eso cuento historias. Este es un relato, una adaptación de un relato de la fotografía ¿Por qué cuento historias?, de Ana María Bobo. El relato oral siempre estará junto al miedo del hombre, al hombre frente a la noche, al hombre soñador, al hombre frente al universo. Una y otra vez el trapo rejilla iba y volvía sobre el mostrador de mármol. El bar del barrio, viejo y eterno como otros muchos de Buenos Aires, tenía ese olor un poco rancio de humedad y borra de café. El dueño era un hombre mayor y cansado que salía de atrás del mostrador por un costado de la cafetera y servía de vez en cuando a las mesas. Llevaba en alto una bandeja pulida por el uso y volvía siempre cansino a su territorio impenetrable. Paredes oscuras y techos altos, entrada por la ochava de la esquina
y las clásicas mesas de madera con tapas de laminado verde. Las paredes eran amarillentas sobre el revestimiento maltratado. El sol entraba por los ventanales que daban a la calle y se arrastraba por el piso del boliche, entrando todo lo que podía. Era invierno. Los parroquianos se arrimaban a las pocas mesas soleadas, pero sin sacarse los abrigos. No eran muchos, tal vez unos 10 o 12. 2 hombres de sobre todo viejos, pero bien prolijos, tomaban café y fumaban despacio, hablando muy poco y estirados en sus sillas. Casi sobre la puerta, en una mesa muy soleada, una mujer canosa envuelta en un sacón marrón contaba monedas sobre la mesa, separando pelusas que tiraba distraídamente al piso. Y en la mesa del fondo, junto al pasillo de los baños, 3 hombres y un muchacho jugaban al truco casi en silencio, pasando pocas señas, casi aburridamente. En la mesa pegada al mostrador, 2 chicas muy jóvenes tomaban gaseosas entre un lío de libros y carpetas, escribiendo de vez en cuando. Afuera, a cada rato, pasaba un colectivo que con un poco de ruido tapaba el murmullo del bar. En la mesa del medio, una pareja discutía en voz baja y contenida, con las manos apretando el borde de la mesa, los ojos fijos en el otro y el pocillo vacío en el mentón. En la mesa del rincón, una mujer de unos 30 años y vestido azul miraba su café, con los codos sobre la mesa y sus manos en la frente. Eran las 5 de la tarde, pero salvo por el sol tibio, podría haber sido cualquier hora. Nadie lo vio entrar, cada uno en lo suyo, cada uno en su mundo, cada quien en sus casas, vestido como todos, con bufanda como todos. La diferencia hacía un estuche negro y lustroso. Se acercó al mostrador, comenzó a sacarse la bufanda mirando el salón, mientras el patrón le servía una copita de ginebra. Tenía ojos claros y tristes, abrió con cuidado y sin mirar a la gente, sacó de su caja un lustroso violín. El dueño frunció el ceño. El hombre cerró los ojos, cazó el instrumento en su hombro y la primera nota partió del arco como una flecha de luz. Todos callaron y lo miraron con curiosidad. La música inundó el lugar. Las notas crecían en el aire. Los descubridores se enderezaron en sus sillas y dejaron de discutir. Todos miraban y sonreían. El músico caminaba entre las mesas. Un joven de campera entró al bar, mesa a mesa, uno a uno, dio abandonos deleitados. El hombre del violín giraba con la música entre las mesas. Solo en la mesa del rincón, la mujer del vestido azul apoyaba la cabeza en la piel con los ojos cerrados. Todos comenzaron a bailar y la música fue más vibrante y alegre. Bailaban con los cuerpos separados y las miradas juntas. Y de pronto el muchacho del truco estaba bailando con uno de los estudiantes y la mujer del sacón giraba con destreza entre los brazos de un hombre que fumaba. El sol caía, el músico incansable tocó su mágico violín entre mesas verdes. Poco a poco todos fueron volviendo a sus mesas cansadas. Y la última nota se ahogó lentamente. Comenzaron a irse del bar. El músico guardó su violín en su estuche. Luego se enderezó lentamente, enrolló la bufanda y partió hacia la esquina. El patrón comenzó a limpiar el mostrador hasta que un trapo rejilla se arrimó a una copa chiquita aún llena de ginebra. Y entonces, muy bajito, comenzó a reír. Dejó todo sobre el mármol y salió al salón vacío. Pasó su mano por la cabellera calva, dio un giro de baile y comenzó a apagar las luces para volver a su casa. Escuchamos Blanco y Negro de Horacio Chatruc. Y así nos ha llegado el final de nuestra audición, de nuestro primer encuentro en este puente mágico. Liliana, muchísimas gracias por haber compartido este primer encuentro. No, al contrario, fue un honor. Espero que puedas volver, con todo el corazón te lo pido. Bueno, y acá tenemos también gente que ha venido a acompañarnos. Está Alberto, compañía, estuvo otra amiga, Mónica, también de visita. Bueno, les agradecemos a todos los que nos han estado escuchando y esperamos contar con el oído de atentos para el próximo miércoles. Recuerden, a las 18. El próximo programa a las 19 de Academia los espera. Y ahora los dejamos con la música
esta que estamos escuchando, que es Danzarín de Julián Plaza, y está ejecutado por el Quinteto Ventarrón. Hasta el miércoles. Estación 820, espacio publicitario. Desde Buenos Aires, República Argentina. LRI 208, estación 820. La radio. Transmitiendo en el Día de la Bandera, en conmemoración de la muerte del general Manuel Belgrano.